Ayer fue invalidado este artículo 10 bis de la Ley General de Salud, en el cual se contempla el derecho de la objeción de conciencia. Lo que entiendo de la discusión de ayer, ya me explicará ministra con detalle, es que se reconoce el derecho de la objeción de conciencia, pero no puede estar por encima de otros derechos fundamentales, como es el derecho a decidir en un ejemplo, por ejemplo, de una mujer que decide practicar un aborto. Ahí es donde hay que compaginar ambos derechos. ¿Es correcto? ¿Va por ahí, ministra? Efectivamente, es correcto. El artículo 10 bis de la Ley General de Salud establece el derecho de la objeción de conciencia. Sin embargo, se invalidó este artículo 10 bis de la Ley General de Salud porque efectivamente es un derecho, si bien es cierto que deriva del artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho del personal médico y de enfermería del sistema de salud a ejercer su objeción de conciencia y a partir de ello excusarse a participar en la prestación de servicios médicos, considerado que tal como se señaló en la sesión, lo reconoce inclusive el propio proyecto en el texto, incurre en una falta de técnica legislativa porque no ve aspectos elementales de la regulación de un derecho cuyo ejercicio es materia sanitaria, es decir, tenemos por una parte el derecho a la objeción de conciencia derivado del artículo 24 de la Constitución y por el otro lado tenemos el derecho a la salud, entre otros, justamente la interrupción legal del embarazo que se aprobó en semanas anteriores, el día 7 de septiembre, donde se aprobó la invalidez Claro. de la penalización sobre la interrupción legal del embarazo. Entonces, aquí tenemos bienes jurídicos en juego, por lo que resulta necesario que las instituciones de salud, como los beneficiarios de sus servicios y sobre todo los propios objetores de conciencia, sepan con toda precisión y con la sola lectura en la ley general cómo deben actuar frente a este tipo de conflictos, donde por un lado está el médico que objeta, objetor de conciencia, y por el otro lado la solicitante de un servicio, y en este caso que usted refiere a la solicitante del servicio de interrupción del embarazo. Así es, ministra. Ahora, también se discute ayer que, por lo tanto, la objeción de conciencia sí es un derecho, pero no un derecho absoluto. No puede estar por encima de otros derechos, como en este caso el derecho a la salud. Efectivamente, es un derecho que tiene límites, está limitado. No es un derecho ilimitado, sino es un derecho limitado. Por esa razón, se determinó por 8 votos, que es la mayoría calificada de la sesión del Pleno el día de hoy, invalidar este artículo 10 bis para efecto de hacerle un exhorto al Congreso de la Unión y éste pueda legislar justamente en donde se determine el derecho a la objeción, hasta dónde está su límite, y que permita también el acceso al derecho a la salud y, entre otros aspectos, la interrupción legal del embarazo. Eso es lo que se Sí. ha Ahora, determinado. La falta de definición de los supuestos de objeción de conciencia posibles, pues no toca convicción o creencia personal, justifica rehusarse a proporcionar esta atención médica, sino solamente aquellos valores éticos que racionalmente sustenten la necesidad de eludir una obligación legal de cuidar la salud de las personas. Así es como se ahora, ha determinado. ministra, ¿de Sí. quién garantiza el derecho en todo caso? No puede ser un médico objetor el que pueda garantizar el derecho de una persona vaya, a lo que voy un poco, ¿no está mal enfocado el objetivo? Porque yo entendería que el que garantiza y debe garantizar el derecho de una mujer a decidir libremente sobre su cuerpo o el derecho a la salud es el Estado. Efectivamente, es el Estado el que debe garantizarlo, no el médico objetor de conciencia, sino es el Estado el que debe garantizar. Por eso el legislador debe establecer en la propia Ley General de Salud cómo se debe limitar este derecho de objeción de conciencia para no interrumpir el derecho a la salud. Tampoco se limita a la interrupción del embarazo, ya que en la experiencia también se ha Claro. demostrado que puede recaer en otros procedimientos riesgosos o innecesarios el derecho a la objeción de conciencia, por ejemplo, en pacientes en situación terminal con cuidados paliativos, en actividades de investigación con seres humanos o con cadáveres, transfusiones sanguíneas, en vacunación, en trasplantes,
En fin, una serie de procedimientos médicos, es un sinfín de procedimientos médicos donde el médico puede presentar una objeción de conciencia y el Estado debe garantizar el acceso a la salud en todos esos casos para que los pacientes puedan Ujú. tener ese servicio eficiente, responsable, eficaz y además inmediato cuando lo solicite. Pues queda Entonces, todo perfectamente, esto requiere un marco normativo que claro. garantice, por una parte, el derecho a la objeción de conciencia, como bien lo señala Mauricio, y por la otra, el acceso a la salud como un derecho fundamental de las personas. Claro. Eso es lo que se ha invalidado y por eso se hace el exhorto, es decir, se trata de una norma que tiene deficiencias, es una norma imperfecta, una norma que tiene este tipo de deficiencias. Por eso mismo se llegó a esta invalidez.